Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Oli Mendoza y quiero darte la bienvenida al nuevo video de este día. Hoy vamos a preparar unos ricos pambazos veracruzanos. Esta receta me la han estado pidiendo mucho y así que espero que les guste y que la puedan preparar. Vamos a comenzar con nuestros ingredientes. Necesitamos 500 gramos o 4 tazas de harina, 50 gramos que es igual a 4 cucharadas de azúcar, 5 gramos o una cucharadita de sal, 50 gramos que es igual a 3,5 cucharadas de manteca vegetal, 8 gramos o una cucharadita de levadura seca o 15 gramos de levadura fresca, 250 gramos que es igual a una taza de agua. Esta debe de estar tibia. Como ya saben, para que nuestro pan salga muy bien tenemos primero que activar nuestra levadura seca. Yo les recomiendo que utilicen una palita de plástico o de madera y nuestra agua tiene que estar a una temperatura que nuestro dedo lo pueda soportar. Así es como yo lo hago. Vamos a colocar un poco de nuestra agua sobre la levadura y sobre esto vamos a esperar unos cuantos minutos. Bueno, vamos a empezar a incorporar nuestros ingredientes sobre nuestra batidora. Para este tiempo ya habrá pasado aproximadamente 5 minutos y nuestra levadura seguramente que ya está activada. Estamos colocando los ingredientes, aquí no importa su orden porque todo se va a empezar a mezclar. Aquí tenemos nuestra levadura ya activada. Si tú lo vas a hacer a mano, te recomiendo que hagas una fuente y en medio que hagas un hueco y coloques tu manteca, tu agua y tu azúcar y que la sal la puedas distribuir alrededor de la harina. Bueno, aquí me di cuenta que la masa estaba todavía seca y coloqué un poco más de agua. Esto va a depender de la zona donde tú vivas, si ocupes más de una taza o menos. Esta es una masa que se puede trabajar muy bien a mano porque no es muy pesada como la otra, ya que no tiene que tener la misma consistencia. Como tú puedes ver, mi masa todavía se rompe, pero al tocarla yo con mi mano ya no se marca, así que esa es la prueba que tú puedes hacer para saber si tu masa está lista. Solamente hay que integrarlo y bueno, la vamos a tapar y vamos a reposar por un tiempo. En mi caso mi masa reposó 2 horas y ¡tarán! La masa subió bastante. Después de que ya tenemos la masa así, vamos a sacarle todo el aire. Nuestra masa estaba muy arriba, ahora ha quedado esto y vamos a empezar a sacar nuestras medidas. Yo estoy haciendo bolas que pesan 65 gramos, pero si tú no tienes una báscula puedes calcular más o menos con tu mano. Mi mano es pequeña, así que lo que tiene un puño es lo que estoy yo agarrando. Estamos cerrando así para que queden lisas y estoy haciendo un estilo como de tortillitas. Y ahora vamos a aplanarlas sobre la harina. Necesitas que tener mucha harina para que de esta manera puedan enharinarse muy bien. Bueno, aquí yo le estoy haciendo unos piquitos porque esto está representando a nuestro volcán. Un poquito de la historia de estos pambazos. Se dice que se dio su origen en Jalapa, Veracruz y que fue creado en honor a la emperatriz Carlota. Esto lo hizo un cocinero de nombre Joseph Turos, quien se inspiró en las formas del volcán de Citlaltépetl, que es mejor conocido como el pico de Orizaba. Así que por eso estamos haciendo estos piquitos. Yo estoy ocupando papel encerado, pero igual si no tienes, te recomiendo engrasar tus charolas o el molde donde vas a hornear con manteca vegetal porque esto hará que no se queme tu pan. Bueno, así es como están ya y vamos a dejarlos ahí para que empiecen a leudar después de que ya reposaron. Así es como están nuestros pambazos. Han doblado su volumen
y ahora los vamos a tener que llevar al horno. Nuestro horno lo hemos precalentado a 180 grados centígrados o bien 350 grados Fahrenheit y los vamos a hornear por un tiempo de 15 a 20 minutos. Cuando ha pasado 10 minutos, siempre yo volteo las charolas para que nuestro pan tenga una buena cocción por ambos lados. En mi horno duró aproximadamente 15 minutos. Te darás cuenta que están ya porque en la parte de abajo se verá un poquito dorado. Y bueno, pues nuestros pambazos están listos. Esto me trae muchos recuerdos hermosos de Ciudad Mendoza, de Orizaba, Veracruz, porque estos eran unos bocadillos, bueno, son bocadillos que se acostumbra mucho darlos en las fiestas infantiles o también en las reuniones o también como lonche para los pequeños. Yo te invito a que los puedas preparar. La manera en que los preparamos allá, les colocamos mayonesa, también frijoles refritos con chorizo, queso fresco del queso de tu preferencia y lechuga y chipotle. Así es como es el tradicional. Aquí no le puse picante porque era para mi pequeño. Te invito a que los puedas preparar y créeme que son o saben idénticos a los de allá. Pues para las personas que estamos lejos de Veracruz, que esto te traerá muy buenos recuerdos y sabores de allá. Si este video te ha gustado, te pido que por favor lo puedas compartir, que me regales un like y que te puedas suscribir si aún no lo estás. Nos vemos para el próximo video. Bye bye.